espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Maday Paola Villarreal Miranda y soy docente del plantel Nezahualcóyotl. El día de hoy te enseñaré cómo se elaboran las fichas de trabajo y las fichas maestras. Acompáñame a ver el siguiente video tutorial. ¿Qué son las fichas de trabajo? Estas son el recurso más utilizado en la investigación documental, donde se registra la información que se recaba o extrae de las fuentes documentales consultadas, como pueden ser libros, revistas, páginas web, etc. Aquí se pueden incluir comentarios, críticas y observaciones personales. Sus principales ventajas son: permite acumular información sobre los temas, son fáciles de clasificar, propician la jerarquización de la información que se va recopilando y posibilita el manejo adecuado de la información. La ficha de trabajo se integra por los siguientes 3 elementos. El primero es la referencia esquemática o temática. Esta se encuentra ubicada en el ángulo superior izquierdo. Se anotan los datos al aspecto del esquema, número y título del capítulo, inciso, subciso y también se le puede llamar nomenclatura. El segundo es la referencia a la fuente. Esta está ubicada en el ángulo superior derecho. En esta se ubica el autor de la obra, el año entre paréntesis, el título de la fuente subrayado o en cursivas, el número de páginas en las cuales se localiza la información. Por último, se encuentra el contenido. Esta sección es la cual se registra la información recopilada de la fuente, en forma de cita textual, paráfrasis, resumen o comentario. Ejemplo de ficha de trabajo. Como puedes observar, en el ángulo superior izquierdo se encuentra la referencia esquemática o temática. En el ángulo superior derecho está la referencia a la fuente y posteriormente se encuentra el contenido. A continuación, te mostraremos un ejemplo de una ficha de trabajo en el formato propuesto. ¿Cuál es la diferencia entre la ficha de trabajo y la ficha de trabajo propuesto? Al momento de hacer una investigación y citarla, al paso de los años la forma de citar va cambiando. Es por eso que en la ficha de trabajo propuesto se tienen distintos cambios, es decir, tiene una renovación y para ello se debe ser específico en qué formato se está citando. Tipos de ficha de trabajo. Existen 4 tipos de ficha de trabajo. A continuación, hablaremos del primer tipo de ficha, que es la ficha de cita textual. Esta es aquella ficha cuyo contenido transcrito es la información, texto, párrafo o fragmento, tal cual y como se obtuvo de la fuente de consulta. Dicho extracto contiene alguna idea que se considera importante sobre algún aspecto de nuestro esquema. La información se anota entre comillas, lo que significa que es idéntico al texto original. ¿Cuáles son sus características? El texto extraído de la fuente siempre se escribe entre comillas. Al final de la cita se abre un paréntesis. Se sugiere que la cita sea breve y se refiera a una sola idea. Si durante el párrafo citado existe una idea innecesaria, se puede omitir colocando en su lugar puntos suspensivos. Cita textual con elipsis. Si el investigador desea incorporar un comentario, lo hará entre corchetes. Cuando la cita presenta un error ortográfico, se transcribe tal cual y después de ella se anota la palabra SIC. SIC significa que es un escrito de alguien más y ese error ortográfico se aplica a el autor, no a la persona que hace la ficha. Las citas pueden ser cortas, menos de 40 palabras o 3 renglones, o largas, mayor de 40 pero menor a 300 palabras u 8 renglones.
Ejemplo de la ficha de trabajo de cita textual. Ejemplo de ficha de cita textual en formato propuesto. Ficha de resumen. Son las fichas de trabajo en las que el investigador emplea su propio estilo de redacción para presentar las ideas más importantes del autor consultado. Se recomienda anotar la fuente de consulta. El resumen puede ser hecho a partir del contenido de un párrafo, una página o un capítulo completo del libro. Se puede presentar en forma simple, en cuadro sinóptico, en cuadro comparativo o en un esquema resumido. La más usual es la primera. Ejemplo de ficha de resumen. Ejemplo de ficha de resumen en formato propuesto. Ficha de paráfrasis. Esta ficha es una ficha en la que el autor, ya sea estudiante o investigador, escribe con sus propias palabras aquello que está investigando. En esta no escribe o copia, más bien interpreta lo que está leyendo. Ejemplo de una ficha de paráfrasis. Ejemplo de una ficha de paráfrasis en el formato propuesto. Ficha de comentario o análisis. Esta ficha se encarga de que el investigador exprese de manera escrita las ideas personales o sus puntos de vista sobre un asunto determinado. Ejemplo de una ficha de comentario o análisis. Ficha maestra. Las fichas maestras es el instrumento en el cual se anotan las fuentes de consulta que contienen información sobre los temas de investigación. Estas se usan como un recurso de investigación documental. Ventajas de usar una ficha maestra. Disminución de los tiempos para realizar los trabajos. Disminución de los errores al transcribir. Favorece el análisis de la información. Procedimiento para poder empezar a realizar una ficha de trabajo. Haber diseñado el esquema de trabajo. Revisar todas las fuentes de consulta que aborden el tema. Localizar la información que se considere útil para cubrir los diferentes aspectos del esquema de trabajo. Se da lectura y se subraya toda la información que vaya a servir. Esto facilita su identificación al momento de redactar el trabajo. Se pueden hacer anotaciones, señalamientos, comentarios, críticas u opiniones durante la lectura de la fuente de información. Se elabora una ficha maestra. En la parte superior de una tarjeta de trabajo se anota el término ficha maestra y el título temático del capítulo o inciso. En forma de lista se anotan las fuentes, señalando el nombre del autor, título de la obra o fuente y las páginas respectivas. A continuación, te mostramos un ejemplo de cómo se elabora una ficha maestra.
Si ya se tiene el registro de las fuentes en fichas o en una lista, se pueden usar los datos de las fuentes de forma abreviada. Ejemplo de ficha maestra con las fuentes abreviadas. Deseo que esta información haya sido de mucha utilidad para la elaboración de tus fichas de trabajo. Muchas gracias por tu atención.